La bienvenida, como le habíamos prometido, tocar temas importantes a la vicecanciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Carmen Almendras, que está con nosotros. Vicecanciller, bienvenida. Gracias, Ivonne. Iván, es un placer estar en el programa. Bien, hace pocos días se ha producido un nuevo encuentro muy importante en lo que significa el lugar donde se ha realizado, cobija por primera vez en Pando, entre los gabinetes a la cabeza de los presidentes de Bolivia y del Perú. Viceministra, ¿en qué punto estamos con el Perú? Porque creo que es un escenario fundamental el avanzar. Han sido ya, yo entiendo, 4 reuniones que se han desarrollado de carácter bilateral, acompañados de los ministros entre ambos países. ¿En qué momento estamos con el Perú? ¿Por qué son tan importantes estas relaciones y estos encuentros bilaterales acompañados de ministros? Como se ha dicho, llevamos 4 años de un mecanismo muy importante que ha relanzado e impulsado las relaciones bilaterales entre Bolivia y Perú, entre Perú y Bolivia. Se trata del mecanismo denominado Gabinete Binacional, seguido del encuentro de presidentes. El primero se realizó en Puno, el segundo en Sucre, el tercero en Lima y este cuarto queriendo dar prioridad como muestra incluso de una integración de la Amazonía en Cobija. Estamos en el más alto nivel de las relaciones bilaterales, tal como lo han calificado los presidentes Vizcarra y Morales en la suscripción de la declaración conjunta. Un alto nivel que tiene como resultados e indicadores de verificación cuantitativa y cualitativa, como lo vamos a ver seguramente a lo largo de la entrevista. Vicecanciller, son 12 acuerdos, si no estoy mal, usted nos corrige, 12 acuerdos, una declaración. ¿En qué aspectos tenemos que hacer relevancia? ¿En qué temas son importantes? ¿Cuáles son los temas primordiales que nos unen al Perú? Bueno, yo me permitiría clasificar como a unos 5 grupos de resultados importantes del último gabinete binacional realizado en Cobija. El primero, circunscrito al ámbito del agua. Lo que nosotros en la política exterior boliviana tenemos como marco referencial en la diplomacia del agua. Dentro de ella, un elemento principal que además nos une, en determinadas oportunidades hemos calificado como un cordón umbilical de la relación Perú-Bolivia, el lago Titicaca. Hay un fuerte compromiso en Cobija de ambos presidentes, de los gabinetes, de realizar acciones concretas para la restauración, para la recuperación ambiental del lago Titicaca y su diversidad biológica. Para este efecto, los dos países nos hemos comprometido a reestructurar profundamente la autoridad del lago Titicaca, hacerla más eficiente, más efectiva, más rápida en los proyectos binacionales, pero también se han comprometido acciones unilaterales a ambos lados de la orilla para lo que decíamos, la restauración de este lago tan importante. En este mismo grupo de integración hídrica, hemos establecido, igual que Bolivia lo hace con otros países, mecanismos ágiles para la gobernanza conjunta de los recursos hídricos compartidos, considerando al agua como derecho humano, pero también realizando acciones y usos de estos recursos hídricos que permitan garantizar el equilibrio del sistema hídrico. Entonces ese es un primer bloque. El segundo, que es también muy importante, es el de integración física, integración energética. Ahí resalta por su importancia el corredor bioceánico de integración. Perú y Bolivia nuevamente han ratificado la importancia estratégica de este proyecto, que a decir de algunas autoridades, por ejemplo alemanas, será la obra del siglo en nuestra región. Un proyecto que nos permitirá unir el Atlántico con el Pacífico, que permitirá agilizar los tiempos, abaratar costos en el traslado de mercancías, de productos de estos países, pero también del tránsito de personas, de pasajeros. Allá debemos decir que Perú y Bolivia se han comprometido en afianzar sus acciones para que funcione este mecanismo de integración con otros países como Paraguay,
como Brasil, y también fortalecer los puentes para los estados de otros continentes extrarregionales que quieren invertir, por ejemplo, europeos y asiáticos. Siempre dentro de este marco de integración física, ustedes recordarán que durante este año se inauguró el CEBAP de Saguadero, este Centro Binacional de Atención Fronteriza, que es uno de los más grandes y modernos de la región, que está posibilitando aminorar los tiempos, los costos de los controles que antes eran penosos para los transportistas y los buses que transportaban pasajeros. En esta línea de compromisos, Perú y Bolivia han decidido también avanzar con otros centros de atención fronteriza, como el que se encuentra en Extrema San Lorenzo, en la región del norte amazónico. Eso va a permitir incluso unir 4 puestos fronterizos, acortar distancias, en fin, en beneficio de la región, ¿no? Otro es el de Tolacoyo. Aquí también adquieren esta área de integración física el puerto de Hilo, que para nosotros es un puerto alternativo, que ya tiene importantes pasos hacia su aprovechamiento real. Destacaron los 2 presidentes, Vizcarra y Morales, la suscripción de un acuerdo entre ENAPU Perú y la ASPB de Bolivia, que ha posibilitado que se disminuya, que haya una rebaja del 30% de las tarifas para el manejo de la carga de Bolivia, a fin de promover que nuestra carga tenga un destino y circule con mayor rapidez por este puerto. Es importante para Bolivia que la SPB tenga una presencia institucional en el puerto de Hilo para administrar nuestra carga, y el Perú se ha comprometido a continuar con las gestiones para que esto sea una realidad. Siempre en esta área, que es muy íntegra, completa, es de destacar que se ha suscrito, esto seguramente lo han de valorar las poblaciones del norte de la Amazonía que compartimos con el Perú, el plan de desarrollo de la zona de integración fronteriza del sector amazónico, con la finalidad de promover las acciones productivas y de turismo. Tenemos una potencialidad y mucha riqueza en esa zona. Tenemos productos como el café, el cacao, la madera, tenemos una industria piscícola que está empezando, así como frutos amazónicos que con este plan van a tener un sitio especial de atención de ambos estados, contribuyendo a la mejora de calidad de la vida de estas poblaciones. Avanzando en esta área, en este grupo grande de integración física, debemos destacar también las acciones que está desarrollando Entel. Entel ya se ha constituido como una empresa en Perú, se llama ya Entelsac, implementando la red de transporte de fibra óptica. Esto para Bolivia ha de significar aminorar costos en el servicio de internet, pero también agilizarlo, algo que seguramente la población ha de valorar. Sin embargo, no solamente se trata de brindar mejor servicio a nuestro país, sino que Entel, según su propia gerencia, está invirtiendo alrededor de $60 millones en Perú en estas acciones, lo que significa también apostar por generar empleo, dinamizar la economía en este país con el cual nos llevamos tan bien. Un tercer grupo del que habría que tocar es el de la integración fronteriza. Allá los presidentes han valorado mucho la normalidad de las acciones en los mecanismos bilaterales entre Fuerzas Armadas, entre las policías, aduana, SENASAC, en fin, que hacen ver que hay un trabajo continuo y permanente de atención compartida, tanto en la línea de la integración, la atención social de los sectores vulnerables en frontera, como también en la lucha y prevención del delito transnacional. Por nuestras fronteras pasan cultura, pasa ciudadanía, pero también somos conscientes que pasa delito como trata y tráfico de personas, narcotráfico, contrabando, y lo que hemos visto en el cumplimiento de los compromisos del anterior gabinete es un alto porcentaje de cumplimiento. Da lo mismo si habla una delegación del Perú que la de Bolivia, que muestran el buen nivel de entendimiento, pero de acciones conjuntas, compartidas, que han dado resultados concretos. Con Perú podemos afirmar que nuestras fronteras son puentes de integración. El cuarto elemento o grupo de resultados que tuvimos en el gabinete binacional es el social.
Allí yo destacaría de los convenios que decía Ivonne, dos en particular. Uno, que es el convenio de homologación de licencias de conducir. Esto nos ha de facilitar mucho a los ciudadanos de Bolivia, de Perú, para no tener dificultades en el cruce de fronteras cuando se manejan vehículos de uno y otro lado, pero sobre todo ha de mejorar la atención a los transportistas que requieren el reconocimiento de la licencia de uno u otro país. Y el otro convenio que tanto hemos esperado y hoy más bien en el gabinete en Cobija fue suscrito, es el de reconocimiento de grados académicos y títulos profesionales a nivel universitario. Esta es una buena noticia porque ha de facilitar a los profesionales de uno y otro estado a convalidar estos títulos, a que sean reconocidos, porque hasta ahora eso era muy complejo. Finalmente, el último componente importante destacar, sin descuidar el resto, porque son muchos compromisos y qué pena que no haya mucho tiempo para desarrollarlos, es el de la apuesta hacia la integración regional. El presidente Vizcarra, el presidente Morales, sus gabinetes han manifestado expresamente la voluntad de trabajar conjuntamente para hacer un relanzamiento de UNASUR y fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, como mecanismos inherentes a la naturaleza de la región y que merecen la apuesta y el trabajo compartido de los dos estados. Indudablemente ese último aspecto de la integración a partir de estos importantes encuentros que se han realizado, hablan de UNASUR, usted lo mencionaba. ¿Qué hay que hacer con UNASUR desde la perspectiva de Bolivia y Perú, viceministra? Porque claro, hay algunos elementos que dicen, por ejemplo, países como Colombia, que está en el deseo de salir de UNASUR, mientras hay otros estados que apuestan más bien por UNASUR. Bolivia es presidencia pro tempore y la CELAC también el próximo año recae en Bolivia como un instrumento de integración, en un momento donde se escuchan voces de querer intervenir, de querer generar algún elemento de división y de posturas encontradas precisamente en estos encuentros tan importantes que se dan sobre todo a nivel de organismos como UNASUR y de CELAC. ¿Cómo está ese criterio con Perú? Porque es muy importante en la coyuntura actual saber cuánto se va a impulsar desde UNASUR, desde CELAC, el proceso de integración. A ver, este último mes hemos tenido reuniones bilaterales y mecanismos binacionales con sede en Bolivia. Uruguay, Brasil, Perú y Bolivia en estos encuentros han manifestado su total predisposición, pero no solo ello, sino un trabajo conjunto para seguir avanzando en la línea de la integración. Nosotros hemos dialogado con todos los países de UNASUR, creemos que hay ejes de común interés, ejes comunes denominadores que son la base para continuar con estos diálogos. Son tiempos de tender puentes, no de separarse, son tiempos de unir esfuerzos de los países latinoamericanos para integrarse con otras regiones. Bolivia avanza en esta línea, tenemos un trabajo diplomático silencioso que esperemos de pronto resultados. Hemos priorizado algunas temáticas que deben ser centrales en nuestra atención. Tenemos la intención también de agilizar procedimientos para la toma de decisiones, para la redacción de resoluciones que tienen que ver con la región, en fin, entonces estamos por esa línea. Lo que Perú, Brasil, Uruguay nos han manifestado aquí en La Paz es que vamos a hacer un trabajo conjunto en esta línea, y lo que los otros estados con los cuales nuestra Cancillería ha tomado contacto también indica que estamos por esa labor. Tenemos que reforzar cualquier organismo de integración y Bolivia ahí ha de demostrar siempre su voluntad y su vocación integracionista. Viceministra, en el tema de esta reunión, este encuentro binacional, es el cuarto,
lo decía usted bien, en qué medida se han ido cumpliendo los acuerdos de los otros años y si tenemos plazos. Sabemos que son muchos los acuerdos, que va a haber un próximo encuentro, seguramente ya se ha programado, pero es de implementación inmediata todos estos acuerdos. ¿En qué medida se va a trabajar? El hecho de que el mecanismo se reúna cada año hace que los distintos ministerios y las cancillerías nos veamos en la tarea de cumplir no solamente con los compromisos, sino en los plazos en los que hemos quedado. De Lima a Cobija ha habido en promedio un 80%, si no más, de los compromisos que se habían realizado en un año. Eso indica que el otro 20% está en proceso de pronta ejecución. Nos hemos puesto nuevas tareas, reforzando todo lo que acabamos de decir, y luego solemos tener reuniones de trabajo, videoconferencias que nos facilitan mucho. Tenemos 365 días para nuevamente entregar a las sociedades, a los pueblos de Perú y Bolivia, resultados concretos. En esta oportunidad, 12 instrumentos bilaterales suscritos que son un indicador importante de cómo hemos trabajado, de cómo los distintos sectores se han relacionado de manera bilateral en un ambiente además de cordialidad, de fraternidad, de entendimiento recíproco. Viceministra, Bolivia está a la espera de lo que va a ser el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dentro de poco, en el tema precisamente de la demanda marítima. En el punto 39 de la Declaración de Cobija, dice lo siguiente: la República del Perú señaló que mantiene su más amplio espíritu de solidaridad y comprensión en relación a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia. Esto ratifica nuevamente ese apoyo de Perú, concretamente en este caso, a lo que significa el proceso que ha iniciado Bolivia de la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ese es un punto constante en las 4 declaraciones conjuntas que hemos suscrito con Perú. Esta comprensión, esta solidaridad y el apoyo a una demanda histórica, tal como usted lo ha leído. Sin embargo, se traduce también en distintos puntos de la declaración conjunta y los compromisos, aspectos relacionados a una apuesta entre Perú y Bolivia, por ejemplo, de recurrir a la resolución pacífica de cualquier inconveniente que pueda surgir. Entonces hay elementos en nuestra declaración y el plan de trabajo que hacen referencia a lo que Bolivia va manteniendo dentro de su demanda histórica. Viceministra, usted que siempre está reunida con representantes de otros países, autoridades de otros países, se ha notado claramente que nuestras relaciones con los otros países, no solamente de la región, sino del mundo entero, se han ido fortaleciendo en los últimos años. ¿Cómo es que usted percibe que se ve a Bolivia en el mundo ahora? Es una pregunta muy importante. Advertimos que en principio hay una consideración de un país serio, de un país que ha desarrollado medidas políticas, económicas y sociales que la han situado en un punto que antes no tenía, un punto de consideración. Hace 10 años, hace 15 años más bien, algunos países recordaban que las relaciones bilaterales estaban basadas sobre todo en un nivel de cooperación, en un nivel de solicitud de recursos económicos para la atención de aspectos básicos y centrales, porque estábamos sumidos en un déficit fiscal tal que no podíamos siquiera llegar a fin de año cumpliendo con la responsabilidad de hacer pagos a los sectores laborales. Hoy en día, a los países, a los estados a los cuales nosotros visitamos, muchos de ellos acompañando al presidente Morales, advierten que hay una estabilidad económica, una estabilidad política que permite a los estados socios ver a Bolivia como un lugar importante de inversiones, como un estado importante para establecer niveles de asociatividad, de cooperación, de trabajo conjunto. Hay nuevas reglas, una nueva constitución política del Estado a la cual se respeta
que prioriza el beneficio de la explotación de nuestros recursos naturales destinada a los sectores sociales, al pueblo boliviano, pero que también facilita a las empresas que respetan este marco normativo, que transfieren tecnología, que dejan asentada práctica y conocimientos científicos aquí, que generan fuentes laborales, pues continuar con ese beneficio. Se ve a Bolivia también como un país que ha recobrado voz y pensamiento propio. Antes, al ser dependientes económicamente, seguramente éramos vulnerables en lo político y en nuestra posición en organismos internacionales o en distintos mecanismos regionales. Hoy en día, y lo tenemos bien registrado en los organismos internacionales, Bolivia no solamente va con una posición propia, sino que ha liderado resoluciones importantes que benefician a la humanidad. Todo lo que tiene que ver con los derechos de la madre tierra, calificar al agua y al saneamiento como derechos humanos, el transparentar la gestión pública con principios básicos reconocidos aquí, el frenar lo que en su momento fueron los fondos buitres que estrangularon algunos estados. En fin, tenemos un sinnúmero de iniciativas que han sido valoradas en el ámbito internacional. Hoy vamos a los estados a generar un marco de diálogo, de asociatividad de igual a igual. Vamos a buscar el beneficio para el país, pero también aportando a el beneficio de los estados que trabajan con nosotros, que negocian con nosotros, que invierten en nuestro territorio. Vicecanciller, entrando a la recta final, el tema de los migrantes es un tema muy importante hoy por hoy en el mundo entero, como se está debatiendo, sobre todo por las guerras que asolan a territorios en África, en Asia, el movimiento de hombres y de mujeres que escapan de la guerra, de situaciones muy complicadas. ¿Cómo está el tema de migrantes entre Bolivia y Perú? Y se lo pregunto porque en estos últimos días ha habido una resolución en el Ecuador, donde Bolivia no la firmó, y aquí se especuló mucho sobre el tema, un poco para explicarle también por qué tomó esa posición Bolivia de esa resolución que se ha planteado en el Ecuador. Bolivia no de ahora, sino desde hace algunos años, ha tomado una posición importante en el contexto internacional referente al tema migratorio. Recordemos la carta que el presidente Morales envió a la Unión Europea cuando se aprobó la Directiva Retorno. Allí recordaba este espacio regional que durante muchas etapas de nuestra historia vinieron personas de ese continente, América Latina, fueron recibidas sin exigencias de ningún visado, aquí realizaron sus sueños, aportaron al beneficio de los estados que los acogieron, pero también a los estados de origen. En muchos ciclos ellos vinieron escapando de hambrunas, escapando de guerras civiles, escapando de conflictos bélicos y los aceptamos. Hoy en día, dice esa carta, son otros pueblos los que migran, probablemente vinculado a las asimetrías que existen entre los estados. Mientras hayan estados ricos y estados pobres, la migración no ha de poder contenerse. Mientras hayan guerras, persecuciones políticas, de religión, como lo hay en otras regiones del mundo, ha de haber un fenómeno migratorio que hoy en día está en su mayor crisis. Estamos en el momento de mayor crisis migratoria que la humanidad haya conocido. Y esto se refleja sobre todo en el drama humano que tiene su epicentro en Europa con los refugiados. Gente que escapa, que huye del horror y las consecuencias de la guerra y que en muchos casos perece en su intento de cruzar el Mediterráneo. Son cifras alarmantes y dolorosas. Frente a ese contexto, en un ambiente en que el sistema de Naciones Unidas está analizando, ha terminado una fase importante de negociación de un pacto mundial sobre migración, Bolivia ha convocado el año pasado a un encuentro de los pueblos, a una conferencia mundial de los pueblos, justo para analizar esta problemática y nutrirse además de la posición de sectores sociales, de organismos civiles que trabajan con migrantes, de derechos humanos que los defienden, en fin,
ha convocado, les decía, a una conferencia que tuvo la presencia de 45 estados representados en Cochabamba y que han sacado importantes conclusiones. La principal es que no debemos responsabilizar a los migrantes de la seguridad de la alteración de la seguridad de los estados ni de la falta laboral. No podemos vincular a la ciudad, decían en esta conferencia mundial, a los inmigrantes con delincuentes. Ellos huyen de sus países porque no tienen condiciones para estar. De ahí como propuesta surge la ciudadanía regional como una forma gradual de llegar a lo que aspiramos todos, que sería la ciudadanía universal. Tenemos el derecho humano de circular libremente, de elegir en qué territorio permanecer y dónde asentarnos. Tenemos instrumentos internacionales que defienden los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias, pero que no han sido suscritos por muchos estados, sobre todo desarrollados. Entonces, esa es la constante de la posición de Bolivia, el ver la gestión de la migración desde un enfoque de derechos humanos, y últimamente hablamos de 4 verbos que son coincidentes, por ejemplo, con lo que plantea el Vaticano a través del Papa Francisco, de una gestión migratoria que acoja, que promueva, que integre y que proteja a los migrantes y a sus familias. Con el Perú, ya para ir concretando en la respuesta, tenemos un buen nivel de entendimiento sobre el tema de los migrantes. Hemos acordado en Cobija el llevar adelante ya el mecanismo de consultas consulares, que es una instancia bilateral que tiene que ver con la totalidad de los temas vinculados a este efecto, y seguimos avanzando por esa tarea. Pero además, como decía, en el eje de integración fronteriza, las instituciones de ambos lados, las instituciones competentes, van luchando contra toda forma de delincuencia que afecta a los migrantes, como por ejemplo es la trata y tráfico de personas. Viceministra, ¿cuál es la importancia, ya para finalizar, cuál es la importancia de que Bolivia tenga estas reuniones bilaterales con todo su equipo de ministros, con toda la gente encargada de llevar adelante un pueblo, un país? ¿Cuál es la importancia de tener no solamente con el Perú, sino con otros países también? Exactamente, es un mecanismo que en el caso del Perú ya tiene 4 años de experiencia, que nos hace entrar a unos niveles de coordinación muy natural. Ya les digo, los 2 presidentes hacen si valga la redundancia, la presidencia de sus gabinetes, y los ministros de uno y otro lado exponen los resultados, los avances, pero también las proyecciones del trabajo compartido, que hace ver que fuéramos un solo país, como en algún momento lo fuimos en la historia compartida con el Perú. Tenemos propuestas e iniciativas de avanzar en esta línea con otros estados. Algunos documentos manifiestan la intencionalidad en ese sentido. El 2015, por ejemplo, se comprometieron los gobiernos de Paraguay y Bolivia de impulsar este mecanismo. Ojalá que ahora lo podamos hacer, y vamos por esa labor. Sin embargo, aun cuando no hubiera gabinetes binacionales, hemos demostrado en estos últimos años la intensa actividad bilateral, multilateral, la presencia de Bolivia en los mecanismos regionales, que seguramente, tal como hoy lo explicamos en detalle con el Perú, también tienen otros resultados con otros países. Gracias. Muchas gracias, viceministra, por visitar. A ustedes, gracias. Bien, vamos a una pausa. Sí. Recta final del programa, enseguida hablaremos de la ya promulgada Ley de Organizaciones Políticas que está en vigencia.